continúan generando reacciones la declaración simultánea de las tres ramas de las Fuerzas Armadas en respuesta a la parodia realizada en un programa de televisión en la red. Este documento fue apoyado por el propio ministro de Defensa horas después. Esta tarde el vocero de gobierno descartó que con esto las ramas castrenses hayan sido deliberantes. Sobre este tema vamos a conversar a esta hora con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. José Miguel, gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Un gusto estar con CNN. José Miguel, a juicio de un observador como usted de los derechos humanos y de la democracia, ¿cómo califica esta declaración simultánea de tres ramas de Fuerzas Armadas en contra de un medio de comunicación por una parodia? Declaración que sale primero en los medios y luego es, digamos, conocida por el gobierno. Mire, todo esto es algo absolutamente irregular que pone en entredicho el cumplimiento por parte del Estado chileno de sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de libertad de expresión. En una sociedad democrática, las autoridades, los funcionarios públicos, tienen que tolerar y tienen que promover el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de la sátira, de la crítica. Eso hace parte de lo que es el debate público. Resulta absolutamente inaudito que los comandantes, o no son los comandantes, pero son autoridades importantes de jerarquía superior de las Fuerzas Armadas, de las tres ramas, y luego respaldadas por nada menos que por el propio ministro de Defensa, salgan a protestar en un tono y con un lenguaje que efectivamente puede generar intimidación, amedrentar a aquellos que critican o persiguen simplemente burlarse o hacer bromas, sátira, parodia de lo que son las instituciones armadas en Chile. Eso hace parte del juego democrático. Me parece que el intentar influir, presionar a los medios de comunicación, al mismo tiempo en esa declaración, en términos muy desafortunados, Milagro, se dice cosas como, por ejemplo, que los medios de comunicación deben promover la unidad, la cultura. Intentan fijarle una pauta a los medios de comunicación para lo que pueden hacer y lo que a los militares no les parece. Realmente todo esto es lo que ha ocurrido. Yo diría, una contradicción seria por parte de las autoridades del país en lo que con sus compromisos y estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Ahora, José Miguel, 24 horas después, hace pocos momentos, el ministro vocero de gobierno vuelve a apoyar esta acción de las Fuerzas Armadas diciendo que están en su derecho de opinar y que no es deliberativa la carta que han enviado lamentando y contrariando esta sátira. ¿Usted le parece que es deliberativo en primer lugar y que tienen derecho a opinar en la misma categoría que cualquier persona? Mira, yo diría que en esta materia estamos frente no a una opinión. Esta no es una mera opinión, este no es un comentario menor. Aquí hay una declaración formal, nada menos que de la máxima autoridad civil que supervisa la actuación y la actividad militar de las Fuerzas Armadas en el país. Y además de voceros o los jerarcas más importantes de las ramas que firman esa declaración. En derecho existe efectivamente la posibilidad de ejercer lo que se llama el derecho a réplica. Pero el derecho a réplica, y sobre esto existe jurisprudencia internacional, no puede utilizarse como una vía para tener injerencia, presionar o intimidar a aquellos que ejercen la crítica. Por lo tanto, el derecho a réplica está únicamente circunscrito a hacer aclaraciones cuando la información que se ha entregado es incompleta, por ejemplo, o la información que se ha entregado es inexacta. Pero en este caso,
estamos frente a la sátira, que es un género de expresión donde se ejerce evidentemente la libertad de expresión y que puede ejercerse perfectamente de distintas maneras, donde no hay prácticamente códigos y donde incluso aquella sátira que puede ser vista como ácida o destemplada tiene perfecta cabida en el debate público, en el debate democrático. Yo creo que allí el gobierno se equivoca, porque pasa a intentar legitimar o respaldar unas expresiones, unos pronunciamientos oficiales, públicos, un tono tajante, donde incluso hasta el propio ministro dice hacia el final de su comunicado que esto resulta, no es aceptable. En una sociedad democrática, el ministro de Defensa no es quien define lo que es aceptable y lo que no es aceptable, ni mucho menos en el ámbito del humor. Yo creo que aquí se están perdiendo los parámetros y lamentablemente, te confieso, que me genera esa sensación como que estuviéramos retornando a los debates de los 90 en Chile. Si estas materias han sido ampliamente superadas, y creo que haría falta recordarle a las máximas autoridades de Chile cuáles son los parámetros que deben existir en el ejercicio de lo que es la libertad de prensa, la libertad de los medios. Nadie, ni el gobierno, ni menos aún las autoridades militares, las autoridades de las Fuerzas Armadas, tienen el derecho o la posibilidad de señalarle a los medios de comunicación en una sociedad democrática qué es lo que pueden, lo que no pueden hacer y cuáles son sus objetivos. El objetivo no es el de los medios de comunicación, el promover, por ejemplo, como lo dice el general de la Fuerza Aérea, la unidad nacional o promover la cultura. ¿Qué entiende ese general por la cultura? ¿Acaso ahora hay que pasar el test de los militares para saber lo que es admisible, lo que no es admisible? Realmente creo que estamos frente a un momento crucial donde se está experimentando un retroceso serio y esto hay que frenarlo. ¿Usted cree que esto es desconocimiento? ¿Ignorancia? No lo sé, no lo sé. Creo que sobre estas materias se han ido relajando los estándares y no hay claridad respecto a lo que es la conducta de las autoridades públicas, de los funcionarios públicos que están sujetos a un escrutinio público mucho mayor, donde el umbral de protección de su honor o de su reputación es inferior al de los particulares. Las obligaciones y los deberes de las autoridades son distintas de las obligaciones y deberes de cualquier ciudadano. Aquí no estamos frente a la situación en la que se pueda encontrar cualquier vecino frente a una infamia, a una acusación, a una parodia que le afecta su reputación. Estamos ante una situación donde las autoridades del país, más aún autoridades militares, ¿no?, están tratando de fijar límites a lo que es el ejercicio del debate público y de la libertad de expresión. José Miguel, cuando las instituciones que además hacen esta opinión, que es avalada por el gobierno, cuando estas instituciones tienen el monopolio del uso de la fuerza, ¿es más grave todavía? Es especialmente grave, porque esta no es una declaración de cualquier institución. Esta no es la Iglesia Católica que se siente ofendida en Chile y que dice no me gusta el sketch, no me gusta la parodia, y un grupo de obispos firma una declaración. Estas son las Fuerzas Armadas chilenas y ellos tienen el uso de la fuerza y por eso cuentan con unas normas explícitas, nada menos que a nivel constitucional y en su propia ley orgánica, que regula su conducta. Y en estas medidas, y por esa razón, son jerarquizadas, son profesionales, no son deliberantes. Me parece que es muy desafortunado y lamentable que las Fuerzas Armadas estén involucradas
nada menos que en algo tan insensato como reclamar frente a un evento de humor que puede ser desagradable, puede ser vulgar, pero eso hace parte, les guste o no, a los jerarcas de las Fuerzas Armadas en Chile, de lo que es el juego democrático. Ahora, el ministro Belolio dice que esto no fue una declaración deliberante porque no se refería a una política partidista o a políticas públicas. ¿Solamente eso define la deliberancia o qué se define como acto político? Bueno, ahí entramos en un terreno opinable. Sobre estas materias es posible que Chile cuente con un desarrollo jurídico nacional que sea más relevante de lo que son los estándares internacionales. Allí habría que, ese es un debate que corresponde más bien a los constitucionalistas locales. Yo me estoy refiriendo a lo que es el tono, a lo que es el contenido, a los esfuerzos que se hacen aquí por marcar límites a lo que es el debate público, y más que el debate público, porque aquí no hay una cuestión que tenga que ver con la falsedad de algún documento o alguna denuncia. Este es un hecho que afecta a la sátira, y la sátira hace parte de lo que es la vida en democracia, en una sociedad democrática. Y obviamente sobre la base de la sátira se esconde una crítica, pero en una sociedad democrática todos estamos expuestos, y más aún las instituciones y las autoridades, al ejercicio de esa sátira. Ahora, José Miguel, llamó la atención también que el ministro de Defensa no emitiera ninguna condena frente a el espionaje que estaba realizando el ejército engañando al Poder Judicial a 5 periodistas. ¿Cuán grave considera ese hecho usted? No estoy siguiendo el tema, estoy consciente del trabajo que ha hecho CIPER al respecto, y que según esta información habría habido trabajos de inteligencia, de seguimiento, de interceptación de comunicaciones, según esta información. Es algo que yo he podido leer, como ustedes, en los medios en Chile, a varios periodistas. Curiosamente se trata de periodistas que han estado investigando denuncias sobre abusos y corrupción al interior de las Fuerzas Armadas. En el pasado, cuando ha habido este tipo de debates en Chile, las autoridades del Ministerio de Defensa han argumentado que ellos siguen al pie de la letra lo que sostiene o lo que establece la ley de inteligencia en Chile, es decir, que involucran a un juez, y es el juez el que autoriza estas tareas. Eso precisamente es lo que está en disputa y lo que está en discusión, y yo no tengo todavía un concepto, una opinión al respecto. José Miguel, nos queda exactamente un minuto, pero también se produjo otro hecho con respecto a este mismo canal de televisión, La Red, donde La Moneda, el gobierno, manifestó a los dueños de este canal su malestar por una entrevista que se realizó a el condenado por el asesinato a Jaime Guzmán, Mauricio Hernández Norambuena. ¿Eso también es una intervención a la línea editorial, a la libertad de expresión de un medio de comunicación, o también es una opinión, como dice el vocero de gobierno? Mira, yo no sé, yo también conozco, porque se ha divulgado esta noticia en los medios nacionales, y entiendo que una asesora del presidente habría llamado al propietario de La Red en Miami. Yo no sé si esto está confirmado o no, si el gobierno lo acepta o no en esos términos. Habría que la clave está en los detalles, es decir, cuál fue el mensaje transmitido, qué es lo que reconocen las partes de esta conversación. En principio, efectivamente, eso podría llegar a tratarse de una gestión que pueda estar dirigida a inhibir al medio de reportar sobre ciertas materias. No es algo usual, no es algo que debería hacerse en democracia. Ahora, si eso constituye o no un atentado al ejercicio de la libertad de expresión,
habría que ver los detalles y ver empíricamente qué efectivamente fue lo que ocurrió. Bueno, el vocero de gobierno dijo que no sabía si eso se había producido, pero no lo descartó, como si descartó otras llamadas telefónicas que se habían preguntado si el presidente había hecho o no. José Miguel, se nos acabó el tiempo, pero le queremos agradecer nuevamente este contacto con CNN Chile en un tema tan relevante como el tema de la libertad de expresión, sus definiciones y su cuidado. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer estar con ustedes.